Bueno, el otro ponente es Fernando Blanco Guerra. Fernando es arquitecto y sobre todo es un artista multidisciplinar. Estudió arquitectura, la carrera en Barcelona y después, ahora no, ahora ya está jubilado, ¿no? Fue profesor del área de proyectos del departamento del mismo nombre aquí en la Escuela de Arquitectura de La Coruña, que por cierto fuiste profesor de mi hija Beatriz, se estudió contigo. Bueno, ejerció docencia en otras universidades y como por ejemplo en la Escuela de Arquitectura de Guimarães. Desde sus inicios profesionales, aunque yo realmente tengo que confesar que no conocía mucho la obra de Fernando Blanco y sobre todo esa parte más de artes plásticas, como arquitecto sí, pero como diseñador, porque él es escultor, es diseñador, es pintor, es decir, estrecha lazos de la carrera de arquitecto con la carrera de artista plástico, ¿no? Precisamente esta exposición que hay aquí, en esta misma sede de la Fundación Luis Serrano, está titulada Paisaje, Conciencia y Fábrica. Muestra el recorrido de 40 años de su trabajo en distintas propuestas artísticas, impulsadas, como él confiesa, por el concepto presidente de una trayectoria que aboga sobre todo por la integración de las artes. Es un planteamiento defendido desde la Bauhaus, evidentemente, y en Galicia por Luis Sone, proponiendo la eliminación de barreras entre artes plásticas y arquitectura. Como Luis Sone, Fernando Blanco aboga por la colaboración sin límites entre arquitecto y artista. Y yo añadiría, por mi parte, de mi cosecha, también con el artesano. El artesano está ahí presente también. Su obra ha sido estudiada en un volumen que se editó recientemente por el Colegio de Arquitectos, donde se recogen sus proyectos y obras arquitectónicas, fundamentalmente que es Blanco Guerra, obras y proyectos. Así como otro libro pequeño que se titula Cortes, que yo no sé si es la editorial Veredes o la revista Veredes, y que participan también distintos arquitectos y está coordinado por Luis Gil Pizza. Se llama Aproximación a la obra de Fernando Blanco y es una lectura que recomiendo por la hondura que se hace del análisis de la trayectoria de este arquitecto y casi filósofo, desde un punto de vista mucho más conceptual en cualquiera de las facetas de su trabajo y en las adaptaciones de la arquitectura y la tecnología que están siempre presentes, señalando también ahí muy claramente el concepto tiempo, que constituye uno de los componentes experimentales de su experiencia artística. Bueno, después me corregís todo lo que yo me saco de ahí. Bueno, la faceta arquitectónica, yo voy a citar a 3 o 4, pero es que hay montones de proyectos y de obras, ¿no? Por ejemplo, tiene muchas viviendas unifamiliares, tanto Carballiño, hay una en el Grove, por ejemplo, el Hotel Spa Vilabella, en Mezquita, Ourense, con unos cierres, unos techos que llaman la atención. El centro de salud de Castro de Rey, Ribeiras, no sé, Ribeiras, Lugo, la reforma de la Casa Claudio para turismo rural, el Eiro, la Plaza Monumento a la Generación Nos en el campus de Orense en el 97. Bueno, Fernando participó en numerosos concursos, como por ejemplo la reforma de la fábrica de papel de Losao, esa casa circular, no sé ahora dónde está,
pero que son muy curiosos. Y fue finalista de varios premios del Colegio de Arquitectos, ganando el primer premio con la reforma de la Casa Flovio del Ebro. Por otra parte, Fernando es escultor, aunque aquí no hay muchas cosas, ¿no?, de su actividad en este terreno de la plástica, ¿no? Pero si vemos fotos de su mesa de arquitecto, pues se ve que hay... después hablaré de él, pero ahora quisiera hablar del monumento para los jardines del Parlamento gallego, que parte, no está entera, ¿no? Es una Está cortada, ¿no? recreación a escala tercera parte. Bien, es una obra que está en los jardines, pero que une por encima de aquella especie de bayonetas que es el cierre del Parlamento gallego, y une con la calle, el Parlamento, con el tránsito de la gente, ¿no? Esta obra, como él mismo señala en unas declaraciones, foi unha obra pola que o Parlamento de Galicia pagou 60.000 euros en 2006. A propia Cámara acabou botando ao lixo este verán, que non sei, há pouco tempo, non? Bueno, estuvo 4 años. Estuvo 4 años esa obra. Tiran esa obra e non tiran amarrachadas como acaban de hacer pues, en la Plaza de Abastos, una escultura a un señor que creo que veía las estrellas y que está en plena Plaza de Abastos estorbando todo lo estorbable. Es un horror de fea, de antiguo, etcétera. Eso no lo pueden tirar. Bueno, pero lo que vemos en las imágenes del estudio de esa mesa, la mayoría son esculturas muy experimentales que recuerdan al constructivismo ruso. Hay fotos ahí de cosas, de proyectos que recuerdan efectivamente a estos artefactos orientados hacia instalaciones de placas de metal, de alambres, de tuercas, de elementos metálicos, que se configuran como grandes armazones abstractos formados por líneas, planos y tensiones que crean y juegan con el espacio. El mundo de la pintura, que yo, claro, lo conozco muy mal, de Fernando Blanco, es en cierta manera, a pesar de un poco que lo conozco, heredero del expresionismo abstracto, ¿no? Son esas pinceladas insistidas, trabajan y amplias muchas veces, dados con un cierto ritmo en ocasiones, como a veces impulsados por una fuerza centrífuga que traza curvaturas como grandes óvalos que se expanden por la superficie del lienzo. Bueno, todo esto no es más que un elemental resumen de dos activos creadores. La obra de Mónica la sigo más, pero de Fernando no, y creo que nos conocíamos pero hace mucho tiempo, pero quienes lo conocen lo describen como un ser inquieto y libertario, sobre todo muy admirado dentro del mundo de la arquitectura. Cuenta de esa trayectoria, se muestra en esta misma sede de Fundación Seone. É que despois de verte, Mónica, pois casi localizaba un experimento que eu de pequeno antiguamente estaba moi interesadísimo na confianza cega de que era posible chegar a resultados objetivables alrededor da percepción, é dicir, intervir no campo esencial humano de como percibes as cousas, como te transforma desde o mundo acústico ao visual. Claro, todo nacendo pues, dun libro mítico entre os grupusetes do Huxley e compañía,
acerca das facultades ignoradas da nosa mente, tanta cousa, non? Entón, recordoume cando empecé a traballar nos 75 lá en Ourense, que eran as épocas experimentales da antipsiquiatría, se formula unhas oportunidades de experimentar, pero claro, nós éramos non éramos artistas, no sentido de que non pretendíamos facer arte senón ciencia, é dicir, descubrir a que tipo de personas, si os metías a dormir nunha habitación pintada de encarnado, que soños tiña, e si era nunha azul, pretendimos investigar comportamentos objetivos en función de cualidades psicolóxicas dos persoeiros, que en xeral foi uns anos de experimentación que logo non se concluiu en nada serio, non? Cos psiquiatras de Toen. Entonces, pero fíxome recordar toda esa época como que a olvidara, e realmente levan a da man a un proxectito que anda por aquí, que eu lle chamei a Nolan House, que está no librito, a ver se a topo por aquí. A Nolan, quero dicir, o protocolo de arquitectura como medio no que desenrolas, tes que procurar unha resposta para unha demanda, que facer unha casa ou chimpar unha casa. Bueno, pero que hai unha panxexe polo medio, hai unha orientación, hai unha temperatura, toda en busca de un confort, por non falar dunha felicidade, que ao mellor era do que ti falabas, un bienestar absoluto, cousa de difícil evaluación, non? Entonces a Nolan House, que eu pretendía, fixen uns prototipos, querían desligarse radicalmente do lugar, non? Entón metíme a experimentar unha aventura. En realidad traballas con pretextos que son demasiado ambiciosos tantas veces e logo as respostas non corresponden á intención, pero que tira pedras á lúa, a veces na competición de tirar pedras no barrio tiras máis lonxe, non? Entonces por aí saleu a Nolan House, que eran en realidad prohibidas las ventanas, ¿no? Es decir, desde dentro tú no percibías o mundo exterior, aunque había posibilidades de luz e visualización, pero non tiñan que ser determinantes no espacio, como acontece, non? Pero cando estás deseñando, teño allí o mar, e só vexo daquela esquina, estou aquí no sitio de comer, busco lugar para ver o mar desde este punto, por ejemplo, e son demandas tantas veces dos clientes e tantas veces provocadas por psicología non reconstruída da persoeiro. Por eso o camiño psicolóxico psiquiátrico vexo super atractivo e bastante olvidado, por certo, a día de hoxe, non? Falas de Palasma, Palasma é un descubrimento, claro, en tanto que nos levou a conciencia de espectador experimental, táctil, conocer as cousas ao tacto, atacar a cultura oculocentralista, non? Resolver atractivos espaciales só co olfato, ou só ca cantidad de enerxía que despide a masa, si é fría de ferro, si é quente de madeira, tanto o que tú contabas, non? Isto. Bueno, vou a levar así un ritmo un pouco deslavazado, porque a unidade realmente aparece aquí na exposición, pero aquí aparece a casa que vos digo, unha opción. Entonces yo esto como lo aumento, ¿no? Claro. Yo esto lo aumento más. Oh, carajo. Esto que ves, no sé cómo se ve ahí. Este objeto es suficiente, pero bueno, respondía, era unha maneira, unha versión da Nolan House, a casa para cualquier parte, ¿no? E para cualquier paisaxe. Claro, estaba formulada, hai que ver os planos, pero cun principio de economía e de ocupación mínima do chan,
é dicir, que tiña a piscina na cuberta, emulando o Gran Coljas, a casa de París, non? Eran módulos non tan lonxanos a proporción do contenedor, un pouco máis axustado, pero claro, todo tira do carro no noso fundamento de tomar decisións, a experiencia espacial, dices, tomás anchos, el techo bajo, la luz entra, ao final son unha cantidad de variables que só os mestres resolven con maravilla, é dicir, que non é unha receta, é imposible. Si pode haber unha receta na colección de desechos da propiedade ou das demandas, pero aquí deume por inventar a problemática que é o feito de dormir, que é o feito de ir ao baño e asearse, que é o feito de estar quieto esperando, que é o feito de estar quieto esperando a comida, que é o de agardar a que es libre o váter, que as situacións habituales de que o ruido que se produce na outra esquina se corresponda cunha independencia das cousas, non? Total que salían, agora veremos noutras imaxes, non ten unha solución, ao final que mandaba era as forzas inconscientes que moven a arquitectura na toma das decisións, queda ben, queda mal, non sei como queda, maqueta, que grande fica isto, que pequeno, a proporción, pero todo nacido de querer evitar o entorno, como pretexto de unha invención. Foi o tempo que non había outra cosa que facer, pois a ver se está a casa que podo estar en calquer parte. Logo o resultado era mentiroso, porque algún experimento que fixen que chegamos a facer unha, pois converteuse logo nunha casa máis convencional e demais. Esta é filla a do lado, a casa de Sindo, feita en Valdeorras, para un amigo anarquista da CNT, gran amigo, desgraciadamente xa pero a casa permanece, entendín, seguiu un protocolo de levarse a cabo con esa vontade, ¿no? De que era un entorno maravilloso, con unha montaña lejana, e de alguna maneira foronse diseñando os espacios interiores con valor abstracto, el váter, sentado, unha pared enfrente, en fondo é, claro, tú falas deixando a ambigüedade da interpretación artística, é dicir, donde pongo la cama? La cama, tú mira, a cama é o objeto menos diseñado da historia do mueble del hombre blanco. Todas as camas son simétricas, eu non conozco ninguna que sea unha cama asimétrica. No hotel de Vilavella, que logo inventamos unha justamente para decir, oye, me voy con mi pava a la cama, pues que haya, me pongo a la derecha o me pongo a la izquierda, que haya una distinción, ¿no? Habitualmente, no sé, los hombres somos de derecha para coger a la compañera, otros son de izquierdas, pero si el soporte es igual de un lado que de otro, no te dan la jugada. En Vilavella no hotel fixemos unha cama asimétrica, non é gran invento tampouco, é dicir, a cabeceira que muda e varía un lado do outro, pero arma un principio non regular, lo cual xa é unha aportación, non? Este é Vilavella e o vedes a sección, entonces claro, a cama estaba na planta superior, entonces el viejo tema. Claro, tú tamén falaches moi depresa das variables, chamémoslle pseudocientíficas ou científicas, o Feng Shui, y tal, el señor me recibe y tal, y viene la vibración, y luego nunca pongas la cabeza que no sea al norte, si no te tendrás malos sueños. Bueno, yo soy escéptico, porque non experimentei melloras facendo cambios dese tipo, verdad? Entonces, claro, as forzas do bienestar veñen probablemente rexidas por forzas maiores, se botaches un pouco caniveta a víspera da moza, está moito mellor que antes che durmas que cabeza ao revés, ou con unha droga magnífica, non sei que, é dicir,
cuál es el abanico predominante para esas cosas, ¿no? Esta es la restauración de Vilabella, entonces aquí, claro, quiero decir que non son alleo a parecer un estimulante tua conferencia en cuanto a provocarme a memoria cando eu creía que podía chegar a aprender a sabiduría da perfección e a comodidade da arquitectura. Non o sei, non o sei. Parece tomar decisións que moitas veces son accidentales, pero que con bons resultados, e outras veces nin tanto, non? Aquí van a ir aparecendo en un texto que aparece no libro, que anda escaso, pero que teredes, que é o guión da exposición, que é os conceptos de baraxando os tres principios: paisaxe, conciencia e construcción, que chamamos ao final fábrica, paisaxe, conciencia e fábrica, nunha ambición de abarcar o universo inteiro que queremos ter calquer humano que quera ser comprometido co seu tempo, de explicar o mundo, que non o explica, pero de alguma maneira foron tres paquetes que constituíron o libro e constituíron a exposición dunha paisaxe que comprende o concepto de naturaleza, o sea, o principio natural que todos entendemos como o que é o mundo, o concepto de conciencia, que é o máis complexo, referirse directamente ao pensamento, fala dos sonhos, fala das creencias, dos desexos, fala de todos os interrogantes e as respostas que se dan a ideas nacidas de ese valor, ¿no? E o último fábrica, que é onde estamos xa masones, a oficio maravilloso noso de arquitectos ou escultores ou pintores, é que produces algo externo a ti, e iso colle unha forma que condensa intensidades, enténdese que si dá no clavo permanece e convírtese en algo certo, como é un cuadro de Rembrandt ou como é unha obra maestra del amigo Álvaro Aalto, ou un cinceiro do Aspun, ¿no? Que pode salir, ou esta mesma mesa que quero homenaxear o gran jefe que diseñou Enzo, como é? Enzo, non me acordo, pero é interesante, que eu nin o sabía, que un diseñador italiano, pues, que ten ahora ainda vive, que estirpe o comunismo grassiniano italiano, que regalaba os diseños, o sea, colocaba Enzo Mari, creo que entonces colgados e tal, entonces, de modo que a xente facía os seus muebles como este, tal cual, auto como Ikea, solo que tú cerrando e non habera todo o tinglado habido e por haber. Claro, volvemos de nuevo mismo a la habitación soñada, al deseo de comodidad, de bienestar, de tal, que luego vuelvo a insistir, estar más afectado por la mala uva de tu compañera que por el color sepia del zócalo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van a ir pasando cosas, aquí aparecen salpicadas intervencións plásticas, este mural que non está arriba, pero hai un irmão del na época en que pintaba sobre pladur, tabla de yeso grandes, con dificultades de movelas e demais. Isto volve ser outra peza que está arriba, logo da de súa volta está aquí, que é un traballo tamén, o sea, como o guión suposto que íbamos falar era que si a integración das artes, que si Luis Seoane, que si a arquitectura versus arte, aí hai moito falado e moito por falar, e é un tema un pouco esquecido, digamos, que tuvo vigencia intensa, pois como ben falaches tú, Marisa, lembrando a Bauhaus e os inicios do pensamento contemporáneo, non sei que chamar de moderno. Que é o moderno? Somos modernos. Eu non somos modernos. Eu non sou moderno. Eu son antigo.
Tu Pepper es un poco moderno, yo creo que va directo. Pero que ese mito de la modernidad que se supuña que era unha resposta outra a tradición regulada y antigua los términos arquitectónicos, el muro y el hueco y la estructura no se consideraba, y en términos filosóficos pues fala dunha dulcificación das ideologías programáticas en cuanto a crear tangencias en vez de frontalidades. Parecera que fora a ir xurdindo unha nova cultura a partir deso, cousa que ainda non estamos vendo, sino que parece que é demasiado libre esa posición de permeabilidade ou de osmosis que a mí atraeme moito, non? Que non a propósito lineal, lógico, intención, propuesta, solución, resultado, comprobación, ¿no? Estamos diletando porque realmente ao fin de contas tamén sigo pensando nun modo cada vez máis primitivo, en cuanto que se lleva este cuadro, que é unha versión en acuarela da Terra Chá. A Terra Chá que é un manto verde con un ceo encima, e o que pasa é que mudan as cores. Está ali, este cuadro está ali, e ilustra unha obra de arquitectura feita na Terra Chá, pero vede a cantidad de variantes e como entre elas poden conversar e demais, non? Vemos ahora rapidamente, pois, porque era tema de tal, algunas propuestas, alguna está arriba, medio contada, pues de la temática de espacio público, el vacío, la dificultad de proyectar plazas, calles, desde el punto de vista del vacío, cuando el hábito formativo es proyectar masas, es decir, fachadas, tejados. Este es un caso, es un árbol metálico que es segunda versión. Esto está arriba, contado también. Se hizo en los años 80 allí en Carballiño, en una aventura maravillosa con mi colega Luis Borrajo. Él había proyectado una puerta de entrada que generó una enorme polémica logo vecinal. Falo do ano 79, que no se había la menor noticia de arte público ni rabo de gaita en el país. Tardó mucho en empezar a incorporarse la influencia de los artistas americanos de la NAR y claro, había el clasicismo y la posición de una estatua en una plaza. Si quiere, yo no olvido, por ejemplo, una exposición de Rodin en Salamanca, hace ya bastantes años. Una estatua maravilla que tiene Auguste Rodin, que es Balzac, a tamaño natural, pero el tío le da ahí un flu-flu, lo pone así medio inclinado, que es estremecedor. Pues el puto flu-flu del puto Balzac en el centro de la plaza de Salamanca generaba unos movimientos. Yo estuve allí un día entero viendo lo que provocaba aquella estatua, la de Rodin y no otra, que daba una inclinación que entonces la gente iba rodeando el vídeo, se distanciaba, influía y creaba atención. ¿Cuál es el destino de la obra de arte? Provocar emoción. Mentira, Morena. Decimos eso, pero ¿cuándo consigues la emoción? Cuando lloras. Cuando lloras como un peregrino viendo una mierda de película mexicana, que es verdad. Y eso es lo que queremos. Cuando hay una emoción intelectual ante un cuadro, yo me lo sigo preguntando ahora, o ante cualquier obra de arte, que te deje temblando. Solo lo recuerdo yo una vez en mi vida. Me gustaría oíros opinión, que fue en la casa de nuestro amigo Andrea Palladio, allá en Vicenza. Ahí se me puso los pelos de punta allí. Y no volví a tener la experiencia esa. Y claro, dices, esa es la razón por la que trabajamos.
para provocar mi temblor y la experiencia emocional intelectual. O es más fácil lo de la emoción, o no es verdad que hay que buscar la emoción, sino el conocimiento. Bueno, queda la pregunta ahí en el aire, ¿no? Que yo no la tengo la respuesta, ¿no? Entonces esta es una de las piezas que sobrevivieron, o sea, sobrevivieron, no, se conseguía hacerla 40 años después, ¿sabes? Entonces, y claro, en ese ánimo de por ejemplo, la Plaza de la Constitución, el Centro Profesor de Carballiño, todos mis intentos se centran allí por proximidad y realmente por dificultad, porque no me quiere nada bien allí. Entonces, esta es la plaza de que os hablaba, en colaboración con Luis Borrajo en los años 70, 80, 79. Entonces es una trasera del ayuntamiento, un lugar realmente residual, rodeado de edificios muy altos, en donde hice el proyecto de ocupación y era un parque escultórico. Nada, no se había hecho nada en España así. Entonces el parque escultórico llevaba esta plataforma que sí se hizo, cuyo centro se hizo el árbol metálico que acabáis de ver. Aquí se escalonaba, aquí iba un cruceiro contemporáneo, ya desde aquella me preocupa, la gente dice que si soy creyente, que sigo haciendo cruceros, y no, no soy creyente, la verdad, pero en la cruz acredito, la cruz es anterior a Cristo. Este era un crucero simétrico que no se llegó a acabar, se levantaba en 4 aspas, en el centro de las cuales había una piedra negra. Era un tiempo en el que yo tenía 30 años y estaba en búsqueda de un camino, y era en el momento de la aparición de la revolución islámica, el Khomeini, y ante los anticapitalistas decíamos, ha llegado la hora de Alá. Bueno, me dio por hacer un homenaje al Khomeini. Entonces, en el centro, en el cubo, emergía agua procedente de una fuente muy bonita que hay aquí, y chorreaba y tal. Y allá estaba la puerta de entrada del amigo Borrajo. La veremos ahora, creo yo. Esto en los momentos de construcción, esto era el trazado de la puerta de entrada, era una superficie abstracta que se levantaba y armaba un hueco y actuaba como tránsito, como inicio del tal. Esta era la planta y luego es el crucero del que veíais ahora, recogía el agua de esta fuente, venía regando estos álamos. Aquí iba el árbol metálico en el centro y esta era la puerta de entrada que se detuvo, salió publicado, porque fue muy, muy divertido, muy ejemplar, lo tengo recogido. Hasta que un vecino de aquí enfrente, el Manicho, cuestionó y montó un escándalo que un quero unha chafallada adiante, eu quero que me poñan un hórreo, yo un cruceiro, y se armó un Cristo hubo mesas redondas muy interesantes discutiendo. Nosotros éramos jóvenes y nos pusimos chulos, que fue una pena, porque la opción que presentaban es decir, hagámoslo de cartón piedra y a ver la opinión pública que se manifiesta. Y hubiera valido la pena, por lo menos lo hubiéramos hecho de cartón piedra. Y hubiera habido, pero nos negamos porque decíamos, ¿quién es este ignorante para imponernos tal? Entonces, claro, eso ahora ya no circula, ¿no? Aí tedes está arriba tamén, outra das oportunidades de facer escultura arquitectónica de alguma maneira funcional. É unha praza en Ourense celebrando a xeración Nos, non? Entón é unha peza que leva a partir da palabra, aí está, a O, a N e a S, que é isto que atravesa sinalando o norte. A vez a cara lisa do monumento é un reloxo de sol, non?
Entonces aí está arriba contado eso, ¿no? Logo pasaron os anos, destruíuse a plaza toda, pero a escultura permanece, ¿no? ¿Qué? Ah, vale, sí. Hay otra visión. Este era el momento que existía la plaza, ahí está la escultura, ¿no? Llegando al norte y tal, había una rampa, una estancia, bueno, esto es en el campus de Orense, ¿no? Ahora ya es un tapiz verde continuo, que urbanísticamente está mejor que esto, porque aquí fue una urbanización muy mal pensada. Pero bueno, a mí me dieron el círculo trazado y hice toda una serie de inventos ahí, el banco, la rampa, de meditar, desde aquí te encaramas, ves el río Miño allá, en la dirección norte, y este es lo último que estoy haciendo en un espacio público como escultura incorporada, el proyecto de un cruceiro gigante en mi pueblo, en la entrada de Carballeño. Hay una tremenda rotonda de 80 metros de diámetro. Esta es una de mis primeras obras, que fue la Renault, que ahora es un Gadis, allí está. Entonces, bueno, y al lado tengo a mis amigos, un barrio maravilloso de gitanería dura y fantástica, que aquí no sale, es decir, confluye, yo diría que el mundo entero. Entonces, este es el crucero de 9 metros de altura, que se pone a ejes de los viales, llega una autovía y una carretera general, y se ve en la lontananza en compañía de la Torre de la Veracruz de Palacios. Entonces, una construcción en piedra y que marca el norte a la vez que señala una cruz abstracta espacial que no hay, ¿no? Bueno, no os doy más el coñazo y abrimos lugar.